Las sectas son un tema fascinante y muchas películas del género de terror las utilizan en sus historias. Las historias de culto han sido objeto de películas de terror durante años debido a las infinitas historias y perspectivas que se pueden contar. La razón por la que las sectas son una premisa cautivadora para las películas de terror es que, independientemente de la posición del protagonista en el grupo, partes de la inquietante verdad emergen pieza por pieza, lo que exige la apreciada emoción angustiosa de una película de terror. Apostle sigue a Thomas mientras viaja encubierto a una isla remota para rescatar a su hermana, Jennifer, quien ha sido secuestrada por una secta. Mientras está en la isla, Thomas conoce a Malcolm, el líder de la secta, y a otros extraños individuos. Al igual que la experiencia de Thomas, el público conoce lentamente el extraño funcionamiento del culto. La mayoría de las películas de terror van directamente a los sobresaltos o escenas sangrientas, pero Apostle se toma su tiempo para construir el mundo y el cambio en el tono de la película termina resultando más gratificante. Si bien no es tan emocionante como otras películas de terror, los intrigantes personajes del culto y la violencia de Apostle son inquietantes y suficientes para satisfacer a cualquier fanático del terror. Al operar como su propia sociedad, es inevitable que se formen jerarquías dentro de las sectas, y El otro cordero explora precisamente eso. La película sigue a un culto polígamo liderado por un hombre conocido como el pastor, donde las mujeres se dividen en dos grupos, las esposas y las hermanas. Todas las mujeres son sumamente leales al pastor, excepto Zela, quien se da cuenta de su continuo abuso y comienza a cuestionar su poder. The Other Lamb es una película de terror más estilizada y examina de manera atractiva la vida de las mujeres en el culto. Aunque es desde el punto de vista de Zela, el público puede entender cómo las mujeres mayores y más jóvenes interactúan entre sí, experimentando celos por lo que no pueden proporcionar al pastor. También interpola secuencias de terror de la imaginación de Zela que aparecen cuando el único mundo que conoce comienza a desmoronarse. La invitación se desarrolla en un solo lugar durante casi toda la película, una supuesta cena en la casa de Eden y David. La película se desarrolla desde la perspectiva de Will, el ex marido de Eden, y el público se une a él para descubrir el propósito de la velada. A medida que avanza la noche, Will sospecha cada vez más de los invitados a la fiesta y de su extraño comportamiento. The Invitation tiene una estructura lenta e inquietante que de repente se convierte en una lucha por la supervivencia para los personajes de la película que intentan escapar de las amenazas de una secta. A medida que los motivos de los personajes se van aclarando, la emoción y las tensiones aumentan hasta el final de la invitación. The Wicker Man sigue al sargento Neil Howey, un oficial de policía que viaja a una isla remota después de ser alertado de una niña desaparecida. Mientras está en la isla, Howey se encuentra con una secta dirigida por uno de los fanáticos más aterradores del cine de terror. Summeril y los miembros de la secta niegan la existencia de la niña desaparecida cuando Howey los interroga, lo que le hace sospechar de la forma de vida del grupo. El hombre de mimbre es una película muy influyente dentro del género de terror, especialmente aquellos centrados en cultos, y se ha vuelto cada vez más apreciada a medida que pasa el tiempo. El uso del suspenso y las imágenes dentro de la película, particularmente la toma final, han convertido a la película en una de las favoritas de muchos fanáticos del terror. Considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, Rosemary's Baby es una inquietante exploración de la liberación de la mujer y un culto satánico. El personaje principal se convierte en madre embarazada y se vuelve paranoica con su marido y sus vecinos, creyendo que tienen intenciones maliciosas hacia ella y su bebé. Su marido minimiza los terrores de Rosemary y le hace creer que todo lo que está experimentando es estrictamente su imaginación.
Además de los temas del satanismo, Rosemary's Baby es en gran medida una película de terror sobre la maternidad. Debido a la falta de control en la vida de Rosemary, su decisión en el memorable final de la película la toma pensando en su hijo. El ritual sigue a un grupo de amigos en un viaje de senderismo en honor a su amigo fallecido. Durante su viaje, los hombres se encuentran con extraños símbolos y escrituras vinculados a un culto cercano. Uno por uno, los 4 amigos se encuentran cara a cara con una criatura misteriosa y peligrosa conocida como Jotun. Como película de terror sería fácil para The Ritual confiar en los sobresaltos para atraer a la audiencia. Sin embargo, crea una atmósfera inquietante y espeluznante con un amplio escenario al aire libre, amplificando los horrores de lo desconocido. Además, la película utiliza la mitología para explicar los orígenes de Jotun y los efectos especiales hacen que la criatura sea una imagen tan perturbadora como la imaginación podría evocar. El Sacramento está inspirada en los acontecimientos de la vida real de la masacre de Jonestown de 1978 y sigue a Jake y Sam mientras se unen a la búsqueda de su hermana. Según la carta de su hermana, ella reside en una comunidad conocida como Eden Parish, fundada por un hombre conocido como padre. Eden Parish tiene todos los ingredientes de una secta, por lo que Jake y Sam realizan entrevistas con los miembros para aprender más sobre la comunidad. La naturaleza aterradora de The Sacrament proviene de su reflejo de la vida real en lugar de fascinantes secuencias de acción o imágenes sangrientas. Hasta el final, el horror reside en gran medida en el suspenso a medida que Jake y Sam se vuelven gradualmente escépticos sobre lo que es Eden Parish. El uso estilizado del metraje encontrado y el constante descubrimiento de la verdad hacen de la película una experiencia única. Como el debut como director de David Pryor, El mensajero del último día sigue a James después de que se le asigna la tarea de buscar a la hija desaparecida de su amigo. James descubre que su hija estaba intentando invocar la leyenda urbana titular y el camino que sigue lo lleva a descubrir una secta. En su primera incursión en el género cinematográfico del terror, Pryor se destaca por evitar sustos impactantes innecesarios y en cambio establece una atmósfera aterradora que deja al público incómodo. Muchas de las críticas hacia la duración y la escritura de The Empty Man tienen validez, pero es un intento ambicioso que ofrece un ambiente espeluznante y extrañas secuencias de terror. Como continuación de Ari Aster de la película Hereditary del 2018, Midsommar continúa la racha del director con películas de terror peculiares. Midsommar está protagonizada por Florence Pugh como Dani y la sigue mientras se une a su novio y sus amigos en un viaje a un festival en Suecia. Trasfondos siniestros comienzan a surgir en lo que comenzó como una comunidad acogedora y Dani se da cuenta de la verdad sobre la secta. Las escenas más aterradoras de Midsommar son intensas y explícitas a medida que se revelan las tradiciones y el modo de castigo del culto. Entrelazada en las impactantes imágenes, Midsommar tiene algo que decir sobre el arco emocional de Dani. La escena final de la película y donde Dani termina al final de Midsommar es a la vez liberadora y contundente, lo que lo convierte en uno de los finales de películas de terror más efectivos de la historia. La Casa del Diablo es una de las primeras películas de Ti West y sigue a una estudiante universitaria que acepta un trabajo de niñera como una forma de ganar dinero extra. Mientras cuida niños, Samantha lucha por sobrevivir y evitar un ritual satánico realizado por individuos poco probables. The House of the Devil es un tributo al estilo de las películas de terror de décadas anteriores y combina los subgéneros de terror slasher y de casas encantadas sin sentirse desordenado.
mencionado. Al igual que otras películas de terror sobre sectas, La Casa del Diablo se toma su tiempo para establecer la verdad detrás de los alarmantes antagonistas para disgusto de algunos críticos. Hay pistas que Samantha encuentra a lo largo de la película, pero no es del todo consciente de las amenazas que acechan dentro de la casa. Para un público paciente, el suspenso de La Casa del Diablo conduce a una secuencia de acción final que es aguda y satisfactoria.